Muy buenos amigos, bienvenidos a La Manzana Mordida. Apple va a lanzar hoy la actualización de iOS 17.1 junto al resto de versiones, es decir, iPadOS 17.1, WatchOS 10.1, tvOS 17.1 y macOS 14.1. En este vídeo vamos a hacer un repaso a todo lo nuevo que trae iOS 17.1 que también se aplica a iPadOS 17.1. También os mostraré los cambios esenciales de WatchOS 10.1 y por supuesto os contaré si su rendimiento es mejor o peor con respecto a iOS 17.03, no solo en un iPhone reciente como el iPhone 15 Pro Max, sino en otro más antiguo como el iPhone 11. ¿Estáis listos? Pues venga, empezamos. Obviamente esta actualización es compatible con todos los equipos que soportan iOS 17, es decir, del iPhone SE de segunda generación y iPhone XR en adelante. En unas horas podréis actualizar desde los ajustes del iPhone dentro de General y actualizaciones de software. La actualización en mi caso pesa 6,48 GB. Yo tengo el iPhone 15 Pro Max, aunque por supuesto el tamaño variará en función del dispositivo desde el que la descargues. Y empezamos con las novedades. AirDrop ahora cuenta con un nuevo ajuste que permite activar la transferencia de contenidos utilizando la red de datos móviles cuando nos alejemos de la persona con la que hemos iniciado una transferencia. Esta función la anunciaron en la WWDC, dijeron que llegaría en una actualización posterior a iOS 17 y efectivamente esta es la versión que lo incluye. La verdad que esta función puede resultar muy útil para esos momentos en los que tenemos que transferir grandes cantidades de datos con alguien y bueno, una de esas dos personas tiene que marcharse. Si tienes uno de los nuevos iPhone 15 habrás notado que al activar la linterna el icono de esta se activa en la isla dinámica, pudiendo desactivarla también desde aquí si lo deseamos. Pues bien, que sepáis que esta funcionalidad también se podrá realizar en los iPhone anteriores. En la app de música también tenemos unos cuantos cambios. Ahora encontramos un nuevo botón con forma de estrella encima del reproductor que nos permite marcar una canción como favorita mucho más fácilmente que antes. Esto es ideal si quieres destacar algunos temas concretos que tengas agregados en tu biblioteca y quieres encontrarlos rápidamente. Lo bueno es que este nuevo botón también está presente desde el reproductor de la pantalla de bloqueo, por lo que no hará falta desbloquear el iPhone para usarlo. Las canciones que marquemos como favoritas nos aparecerán dentro de un nuevo filtro que tenemos dentro de las diferentes categorías de la biblioteca y que se llama sencillamente Se ha añadido a los favoritos. Precisamente otro cambio lo encontramos en el botón de filtros, que cuenta con un nuevo botón que sustituye al diseño de las flechitas que teníamos hasta ahora. Precisamente vamos a meternos en una playlist que tengo yo creada para mostraros otra novedad. Ahora cuando bajemos al final de nuestra lista veréis cómo la app nos sugiere otros temas similares que quizás nos interese añadir en función del tipo de música que ya hayas incluido en esa lista previamente. La verdad que esto me ha gustado bastante. Apple ha añadido un nuevo botón cuando configuramos un nuevo fondo de pantalla que nos permite ajustar la imagen al tamaño de la pantalla en el caso de que la foto que hayamos elegido no se ajuste a esta. También al personalizar nuestra pantalla de bloqueo podremos elegir un álbum específico de fotos cuando elegimos la opción de personalizarla con fotos aleatorias. Esto puede veniros bien si sois usuarios que os gusta que las fotos vayan cambiando y ya tenéis un álbum con las fotos filtradas que os gustaría ver. Apple agregó una nueva sección llamada Pantalla en los ajustes de En reposo en los ajustes del iPhone, que alberga algunas opciones de personalización nuevas, como vais a ver. La pantalla ahora se puede configurar para que se apague automáticamente después de 20 segundos o nunca. También vemos cómo el ajuste modo noche se ha reubicado a esta misma sección, al igual que la opción Activar con movimiento. Esta nueva sección solo estará disponible, eso sí, en los modelos con la función de pantalla siempre activa, por lo que si no tienes alguno de estos modelos, no la verás. Seguramente que más de una vez habéis utilizado la función fácil alcance, la cual nos permite poder acceder rápidamente a la parte superior de nuestra pantalla sin necesidad de usar las dos manos. Esto es especialmente útil si tienes, por ejemplo, un iPhone con pantalla de 6,7 pulgadas. Así se ve en iOS 17.0.3 con una parte superior que muestra el color del fondo adaptado al fondo de pantalla que tengamos configurado. Ahora Apple ha cambiado esto y sencillamente cuando usamos esta función la parte superior se muestra con un fondo completamente negro. En fin, ¿cómo os gustaba más? ¿Antes o después? Dejádmelo en los comentarios. Con iOS 17.1, Apple ha hecho que el botón acción del iPhone 15 Pro y 15 Pro Max sea menos reactivo para evitar falsas pulsaciones cuando lo tengamos en el bolsillo. Las funciones de cámara, linterna, notas de voz, modos de concentración y lupa ya no se van a activar cuando se presione el botón de acción si el iPhone está guardado en el bolsillo. Ahora bien, las opciones que sí que tiene sentido que se activen en el bolsillo, como puedan ser la función de silencio y atajos, sí
sí se podrán seguir activando mientras el iPhone esté dentro de este, presionando simplemente pues de forma prolongada durante unos segundos, como hacíamos hasta ahora. Entiendo que Apple utilizará el sensor de proximidad y de iluminación para interpretar cuando el iPhone esté guardado en el bolsillo. Vamos ahora a repasar los cambios más destacables que la actualización soluciona. Por ejemplo, se ha mejorado la sincronización de la configuración de tiempo de uso entre los diferentes equipos que tengas vinculados con tu Apple ID. Al parecer, esta función no iba muy bien cuando realizabas cambios en un equipo dado que no siempre se aplicaban en los otros. También se ha resuelto un problema que impedía ver el nombre de la persona que te estaba llamando si estabas en ese momento en otra llamada. También soluciona un problema por el que los tonos de llamada personalizados y comprados no aparecían como opciones elegibles para los tonos de mensaje. Esto es algo que me habéis reportado durante estas últimas semanas y que sepáis que ya estará solucionado con esta versión. También se soluciona un problema que podría hacer que el teclado sea menos sensible, provocando que algunas teclas se quedaran colgadas, sobre todo al escribir muy rápido, o que hubiese saltos de velocidad porque algunas tardaban más en reaccionar. Se han hecho optimizaciones para la función detección de accidente en todos los modelos de iPhone 14 y iPhone 15 para así evitar falsas activaciones. Y también se resuelve un problema relacionado con la pantalla del iPhone. Mucha gente durante estas últimas semanas dijo que el iPhone 15 tenía un defecto de hardware en la pantalla porque podían ver el contorno de los iconos de sus aplicaciones o, elementos de la pantalla de bloqueo, etcétera, incluso después de apagar el dispositivo. Bueno, pues que sepáis que Apple ha solucionado este problema también con iOS 17.1. Esto también os lo hemos venido diciendo ya desde vídeos anteriores, pero Apple confirmó a través de su página web que iOS 17.1 corrige el problema de radiación que afectaba a los iPhone 12 en Francia. No me voy a parar mucho en esto porque llevamos ya por lo menos 5 vídeos en los que hemos tratado este tema y ya creo que aburre un poco. Otro cambio que vemos con iOS 17.1 está en la aplicación del Apple Watch y más concretamente en la pantalla que nos permite vincular un nuevo reloj. Los gráficos que vemos ahora están actualizados con las esferas características de WatchOS 10 junto a los nuevos modelos de Apple Watch. Y vamos ahora también con algunas novedades relacionadas con WatchOS 10.1. Por ejemplo, en los ajustes de la app de Watch contamos con un apartado para poder gestionar los gestos que podemos realizar con el reloj. Si tienes un Apple Watch Series 9 o Ultra 2, aquí aparecerá el nuevo gesto de doble toque. Entre las opciones que nos permiten ajustar está la de poder elegir si queremos usar el gesto para reproducir o pausar cuando estemos reproduciendo algo u omitirlo. Y el otro ajuste nos permite también elegir qué acción ejecutará el doble toque cuando lo usamos en la vista de pilas. Yo aconsejo dejarlo tal como está. Si abro la pila de widgets y hago este gesto, veréis cómo voy avanzando entre estas. Ahora, por ejemplo, lo voy a probar con una llamada. Una vez me llegue el aviso, si hago el doble toque, descolgaría automáticamente la llamada y podría repetirlo en caso de querer colgarla. Y vamos con un último ejemplo. Voy a poner ahora una alarma que sonará en pocos segundos. En cuanto suena, si hago el doble toque, puedo posponerla 5 minutitos más. Otro añadido que vemos en WatchOS 10.1 es que NameDrop ya está activado. Si tocamos la complicación Mi tarjeta en contacto y le damos a compartir, el reloj ya nos sugerirá acercarlo a otro iPhone o a otro Watch para así transferir nuestra información de contacto con alguien a quien hayamos conocido. Súper fácil, la verdad. Turno de hablar del rendimiento. Como os decía al principio, voy a hablaros de qué tal rinde esta actualización tanto en el iPhone 15 Pro Max como en el iPhone 11. Y a ver, a nivel de sensaciones, ambos iPhones se mueven con fluidez a través de las diferentes pantallas de apps, en los ajustes y cargan bastante rápido, sobre todo en el iPhone 15 Pro Max. En el iPhone 11 alguna cosa le cuesta un poquito más, pero también responde bastante bien. Ahora, para poder hacer una medición un poco más exacta sobre la mejora en el rendimiento, realicé el típico test con la app Given6, que ya sabéis que es costumbre en este canal, y lo hice tanto antes de actualizar como después de actualizar en ambos iPhone. Y estos han sido los resultados. El iPhone 15 Pro Max en iOS 17.02, que ya os vengo diciendo que fue la última versión oficial que instalé antes de probar estas betas de iOS 17.1, registró en single core 2.893 puntos y en multicore 6.914 puntos. Ahora con iOS 17.1 la puntuación es la siguiente: 2.889 puntos en single core y 7.189 puntos en multicore. Es decir, hubo una insignificante bajada de 4 puntos en las pruebas de un solo núcleo y una mejora de 275 puntos en las pruebas de varios núcleos. En este gráfico se ilustra mejor la evolución con el paso de las versiones, incluyendo las 3 betas que hemos tenido antes de esta versión final. Y ahora vamos con el iPhone 11, el cual todavía tenía en iOS 16.6 y obviamente no me podía resistir a hacer un test Geekbench en iOS 16 para ver si con el paso a iOS 17 ha mejorado el rendimiento. Por eso de que, mucha gente dice que Apple con las actualizaciones vuelve más lentos los equipos antiguos. Antes de actualizar a iOS 17.03 registró 1.765 puntos en single core
y 2580 puntos en multicore, ¿vale? Esa es la puntuación en iOS 16.6. ¿Habrá mejorado con esta actualización, con iOS 17.03 y después con iOS 17.1? Pues atentos, estos han sido los resultados. En la gráfica podéis ver las diferencias con ambas versiones. Con iOS 17.03 el test single core ha obtenido 1769 puntos y 3585 puntos en el multicore. Y con iOS 17.1 hemos obtenido 1789 puntos en single core y 3824 puntos en multicore. Ojo, podríamos sacar en claro que con el paso de las actualizaciones, la optimización es incluso más evidente en equipos antiguos que en los nuevos. Así que me ha sorprendido, la verdad, no esperaba esto. ¿Y qué pasa con la batería? A ver, con respecto al iPhone 11 no puedo daros mucha información ya que no es mi dispositivo principal y por tanto no puedo comparar, por eso os invito a que vosotros en los comentarios vayáis diciendo la evolución que vais notando con el paso de los días. En mi iPhone 15 Pro Max sí que he notado una mejora evidente. Antes de actualizar mi consumo estaba rondando el 60-70% y ahora se ha estabilizado en un 50% constante, incluso en algunos días por debajo del 50%. También se ha reducido considerablemente la actividad en segundo plano o la actividad de la pantalla inactiva, que yo no he tocado ningún ajuste, pero desde que instalé la beta 3 de iOS 17.1 esta actividad, estas horas de actividad bajaron en picado, lo que habrá contribuido a que también la duración sea un poquito mayor. Así que en resumen, sí que se podría decir que esta actualización no solo añade algunas funcionalidades interesantes, que bienvenidas son, sino que además parece optimizar un poquito más el rendimiento de los iPhones y su batería. Que es verdad que con respecto a esta tampoco ha sido una locura, pero al menos no hemos ido a peor. Decidme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros iOS 17.1 y por supuesto os invito a que estéis muy atentos al canal porque no es de extrañar que esta misma semana o la siguiente tengamos la primera beta de iOS 17.2, la cual será la siguiente gran actualización que tendrá el iPhone. Y ojo porque posiblemente en esta tengamos la nueva app de diario que todavía no hemos visto pero que fue anunciada en la WWDC. Así que nada amigos, ahora sí que sí me despido. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal si no lo estáis y también os animo a que visitéis lamanzanamordida.com, que es nuestra página web de suscripción para miembros VIP que quieran contribuir al proyecto de La Manzana Mordida para hacerlo sostenible a largo plazo principalmente. Con esa suscripción os vamos a ofrecer contenido extra, un podcast que publicamos cada semana, vídeos, cursos exclusivos, acceso a nuestra comunidad de Telegram y también podréis participar cada mes en el sorteo que realizamos para regalar algo a los usuarios con el fin de premiar su fidelidad. Precisamente estamos regalando ahora un Apple Watch Ultra 2, así que si os apuntáis pues podréis participar además de disfrutar de todo esto que os he dicho. Así que nada, me despido, mañana más y mejor, porque ya sabéis esto es La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!